Salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron: ¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias. Los partió. Y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán. Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar este día nuevamente a través de estos medios que ha dispuesto para poder compartir su palabra y para poder hablar de lo que Él nos enseña, del consejo que Él nos da a través de su escritura y a través de lo que hemos venido hablando en el libro de Mateo, que ha sido realmente de gran bendición. Hemos tenido ya, pues no puedo contar cuántos domingos han sido de esta serie de predicaciones del Evangelio de Mateo, pero han sido realmente de gran bendición. Y esta mañana vamos a continuar nuestra predicación a través de lo que el Señor nos da en este Evangelio de Mateo, y vamos a finalizar el capítulo 15. Vamos a ir desde el capítulo 29 y hasta el 39. Ya estábamos viendo hace un momentito la palabra del Señor, leyendo toda esta parte a través del video que pusimos, que se me hace una forma bastante gráfica de poder leer, escuchar y ver la palabra de nuestro Dios a través de este medio, aprovechando todos los recursos que tenemos para bendición de su pueblo, para que su palabra siga corriendo a través de los medios digitales. Sabemos y pedimos a nuestro Dios que siga haciendo Él su voluntad a través de todo este tiempo, y Él seguramente la seguirá llevando a cabo, y por eso le damos gracias, por eso lo alabamos, porque sabemos en qué Dios confiamos. Sabemos que este Dios que ha sido tan misericordioso y que es el único Dios, realmente tiene el control de todas las cosas y nunca lo ha perdido. Por eso alabamos y damos gracias a nuestro Dios. Y bueno, esta mañana estábamos leyendo, dijimos, este capítulo 15 de Mateo, y veíamos cómo nos dice aquí la palabra del Señor en estos versículos. Y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes. No sé si nos podamos imaginar cuando la palabra del Señor nos dice grandes multitudes, pero además trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos enfermos. No pocos, muchos enfermos, entre todos ellos. Y los pusieron a sus pies, y Él los sanó.
lisiados, enfermos, de modo que la muchedumbre se maravillaba, dice su palabra, al ver que los mudos hablaban y que los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, los ciegos veían y glorificaron entonces al Dios de Israel. Imaginemos esta escena, hermanos. Dice la palabra que cojos, que lisiados, ciegos, enfermos y de todo tipo, y habla siempre aquí en plural, o sea, no fueron poquitos o contados, fueron varias personas, fueron muchos, no pocos, para ser sanados, pero por alguna razón que el Señor en su voluntad permitió. En el Evangelio de Marcos, que es un evangelio que narra la misma situación y es un texto paralelo, que a nosotros nos ha ayudado a enriquecer la idea de esta predicación de Mateo, el Señor quiso destacar algo en particular ahí, algo que dice el versículo paralelo de Marcos. Unas personas trajeron delante de Jesús a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. El texto pues no señala aquí cuál era la relación que tenían estos individuos con el sordo. No lo dice, pero no había realmente aquí una gran relevancia en ello con este hombre. Pero hermanos, aquí creo que tenemos nosotros de alguna forma una lección. No hay nada más importante que nosotros podamos traer a los pies de Cristo a las personas que amamos, llevarlas a Jesús, darles a conocer su palabra, darles a conocer su evangelio. ¿Y cómo podemos nosotros hacer eso hoy? Porque hoy Jesús no está entre nosotros. ¿Cómo podríamos llevar a nuestros seres queridos a donde está Jesús? Bueno, pues esto, hermanos, es a través de la exposición de su evangelio, porque es a través de la exposición de su evangelio que las personas pueden llegar a conocer a Jesús. Es ahí donde Él se revela. Pero este hombre que nos habla aquí, específicamente Marcos, era sordo y probablemente por eso hablaba con dificultad o prácticamente no hablaba. Pero la palabra que nos dice solamente y específicamente en Marcos, podemos encontrar que, como lo dice, él es muy peculiar, por no decirlo extraño. De hecho, esta palabra solo aparece 2 veces en toda la palabra, en toda la Biblia. Y es en este pasaje, en Marcos, y en la versión griega de Isaías 35, que vamos a ver en un momento más, y la conexión que existe entre estos 2 pasajes. O sea, estamos triangulando entonces Mateo, que es nuestro texto base, con Marcos y con Isaías, para dar un contexto de lo que el Señor nos da esta mañana para bendición nuestra en su palabra. Pero antes quiero que noten ustedes, hermanos, lo que Jesús hizo con este hombre. Los judíos, quiero comentar que además de todas las cosas, veían a los sordos como alguien que estaba bajo maldición de Dios. Y entre los gentiles, pues no era mejor esta situación. Eran personas que eran marginadas, se burlaban de ellos y hasta cierto punto eran maltratadas. Pero el Señor a esta persona marginada, a esta persona maltratada, le da importancia. El Señor lo lleva aparte y le da toda su atención. Te puedes fijar en ello, te puedes, como yo, sorprender de esta situación, que Él lo jala aparte de esa multitud, lo lleva donde están solos, y Jesús hace algo bien extraño aquí. Y todo esto no nos lo narra Mateo, pero en Marcos lo podemos ver, y es muy importante señalarlo. Lo que hace Jesús aquí es introduce sus dedos en los oídos de este hombre
Y mira esto, luego escupe, toca su lengua y alza sus ojos al cielo. Y uno se pregunta, aquí con todo esto, ¿qué es lo que el Señor está haciendo aquí? Aparentemente nosotros no entendemos o no logramos entender a primera vista qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender con esto. Y es que a través de Mateo hemos visto a Jesús anteriormente con todo lo que nos ha sido predicado en domingos anteriores, que Él hace milagros extraordinarios, sin muchos aspavientos. Es sorprendente la sencillez con que el Señor hace las cosas. Jesús le dice al viento, calla, enmudece, como si fuera la cosa más natural del mundo. En un segundo el viento se calma y la tempestad se calma y el mar queda como un espejo. Y aquí vemos que Jesús no necesita de una serie de conjuros o hacer algo raro, extraño, ahí con las manos o algo similar. Su modo de operar es completamente en esta parte con el sordo de una forma diferente. La pregunta es, ¿por qué? Porque Él está tratando de comunicarse con el sordo, en el único lenguaje que el sordo tal vez podría entender, el lenguaje a señas. Y esto es completamente, si tú quieres verlo así, hermano, y es que realmente así lo tenemos que ver, es enternecedor. Es algo completamente enternecedor ver cómo Jesús está tratando de introducirse en el mundo de este hombre, en el mundo de silencio en el que él vive. Primero lo llama aparte, le da toda su atención y dice la palabra que hace este tipo de procedimientos con él, tratando de poner y de explicarle a él lo que está a punto de hacer. Primero introduce sus dedos en sus oídos y luego lo retira probablemente para hacerle saber que está a punto de quitarle el bloqueo que le impide escuchar. Luego escupe y toca su lengua para decirle que él también está a punto de quitarle otro bloqueo que le impide hablar con claridad. Finalmente, Jesús ve hacia el cielo como para hacerle saber a este hombre que el poder para sanarlo solo puede venir de Dios. Solamente puede venir de Él. En otras palabras, hermanos, Jesús no se está limitando solamente a sanarlo. Jesús está mostrándole compasión a un nivel mucho más profundo. Y al mismo tiempo le está dando a este hombre la información que él necesita para que pueda depositar su fe en Dios. Y aquí vemos nosotros un contraste muy marcado con lo que vimos la semana pasada. Si ustedes se recuerdan, la predicación de la mujer sirofenicias y la forma brusca en la que Jesús trata a esta mujer, primero de separarla, de frenarla, de mostrarle que no estaba él haciendo todo ello para, ¿cómo le dijo? Para los perrillos, ¿no? Es una forma muy brusca de hablarle, pero la ternura en contraste con la que él está tratando con este hombre sordo. Y la pregunta es, ¿por qué hace él ahí? ¿O por qué la diferencia? ¿Te has preguntado o te has puesto a pensar esto? ¿Por qué el Señor hace esta diferencia entre estos dos personajes? Y hermano, la respuesta es porque nuestro Dios nos conoce a todos y Él sabe cómo tratar con cada uno. Hermano, no tratemos o no trates tú de compararte cómo Dios te está tratando con respecto a otro hermano, con respecto a otro cristiano, porque Él trata de forma, podríamos decir, personalizada con cada uno. En Hechos 12 podemos ver esto, cuando Santiago y Pedro estaban presos
y la iglesia en ese momento se encontraba orando. Y ese mismo día matan a Santiago y a Pedro un ángel lo libera milagrosamente. ¿Por qué a Santiago no? ¿Y por qué a Pedro sí? Pues hermano, yo no sé, pero yo solo lo que sé es que Dios nos conoce y Él sabe qué es exactamente lo que nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, en qué momento. No va a tratar de la misma forma con Patricio o con Jorge o con Norma o conmigo. Él conoce la situación muy específica tuya y de cada uno con los que está tratando. Y luego de explicar al sordo lo que va a hacer a través de todas estas señas, el Señor le dice al sordo en lengua aramea, Efatá, que significa ábrete. E inmediatamente sus oídos fueron abiertos y el impedimento del habla desapareció por completo. De modo que ahora el individuo hablaba claramente por primera vez en su vida. Este hombre puede oír y puede hablar sin dificultad. No sé si esto te puede impresionar, hermano, pero Jesús no vino al mundo como un sanador únicamente, como un sanador que podríamos decir un sanador excepcional o un sanador profesional. Él vino como un salvador y vino como a identificarse de alguna forma plenamente con aquellos a quien Él vino a salvar. En Isaías 35 emplea esa palabra extraña también que dijimos que fue utilizada aquí para señalar el gran problema que tenía ese hombre para hablar con claridad. Pero antes de ir al capítulo 35 de Isaías, tenemos que ver que en el capítulo 34 de Isaías, él está anunciando una serie de juicios terribles que vendrían sobre Israel y a todas las naciones alrededor por causa de su pecado. Y esto es lo que viene hablando en el capítulo anterior, en el capítulo 34 de Isaías. Pero al llegar al capítulo 35, el contraste que existe entre los dos capítulos realmente es impresionante. Isaías aquí comienza diciendo en el 35, si puedes buscarlo en tu Biblia, Isaías 35, comienza a decir, se alegrará en el desierto y la soledad. Dios había dicho en el 34, en el capítulo anterior, yo voy a convertir a Israel en morada de chacales. Voy a convertir a Israel en desierto. Y ahora aquí en este capítulo 35 dice, se alegrarán el desierto y la soledad, y la estepa se gozará y florecerá la rosa. Y sigue diciendo, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor y el esplendor del Dios nuestro. Y hermanos, ¿dónde estaba Jesús unas semanas atrás? Si hemos seguido con atención todas estas predicaciones, ahora la que estamos viendo, hace una semana que vimos acerca de la mujer sirofenicia, el territorio donde estaba Jesús es lo que hoy se conoce como el Líbano, de lo que está hablando Isaías 35. Pero sigamos leyendo, en el versículo 3 del 35 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En la versión de la Biblia de las Américas dice que Dios viene con venganza y con retribución. En otras palabras, hermanos,
todo ese pecado del que viene o del que estuvo hablando durante todo el capítulo 34, perdón, no quedará sin castigo. Dios se encargará de vengarlo. La pregunta aquí que tenemos es, ¿cómo puede ser posible que en un mismo texto se prometan dos cosas contradictorias aparentemente una de otra? Por fin, podríamos preguntar, ¿qué es lo que Dios va a hacer aquí? ¿Vengar nuestros pecados o salvarnos de nuestros pecados? La respuesta, hermanos, es que Él vendría a hacer las dos cosas a través únicamente de la persona de Jesús. Él iba a hacer las dos cosas. Nuestros pecados no quedarán sin castigo. Dios no puede pasar por alto nuestros pecados. Todo el mundo tendrá que pagar por su pecado. Pero en el caso de los creyentes, de ti y de mí, Jesús fue castigado en nuestro lugar. Por eso le damos gracias, gloria y toda la honra es para nuestro Dios. Él recibiría la retribución que nuestros pecados merecen. Pero escuchen esto, hermanos, lo que sigue diciendo Isaías en el versículo 5, conectando ya aquí una cosa con la otra de lo que estamos hablando de nuestro texto con Isaías, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos, y entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y la palabra griega que aparece aquí, bueno, en la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, es exactamente la misma palabra, inusual, por cierto, que solo aparece en Marcos. ¿Ven por qué es importante entonces ahora llevar el texto paralelo de Mateo, de Marcos y con Isaías? De modo, hermanos, que esta historia de la sanación de un sordo señala a Jesús como el Salvador que fue prometido en Isaías 35 y que viene a salvar a su pueblo de sus pecados, asumiendo la culpa por tu pecado, por mi pecado, en la cruz del Calvario. Hermanos, este milagro de sanidad es en cierto modo una representación de la obra redentora de Cristo. Él vino a abrir nuestros oídos que antes estaban cerrados al Evangelio. Él vino a soltar nuestras lenguas para que podamos alabar a nuestro Dios, para que podamos proclamar a otros el mensaje de salvación. Pero ahora aquí viene una parte completamente inesperada, tal vez, en esta historia. Una extraña y sorprendente petición. Y nuevamente digo que esta parte en Mateo únicamente nos dice que glorificaron el nombre de Dios. Después de que le trajeron, dijimos, cuando está hablando en Mateo en plural, de ciegos, de cojos, de sordos, de lisiados, al final del párrafo nos dice que glorificaron el nombre de Dios. Pero en Marcos, nuevamente, en nuestro texto paralelo dice: y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran. Si nosotros pudiéramos, hermanos, por un momento ponernos en el lugar de este hombre que está siendo sanado, que recién ha sido sanado, que tiene años o tal vez de nacimiento sin poder oír, tiene años sin poder hablar, y ahora que puede hablar y que tiene en verdad algo que decir, algo extraordinario, Jesús le dice que no lo haga. ¿No creen que es algo realmente extraño, que es algo raro? ¿Cómo es posible que Jesús le dijera a este hombre que no hablara ahora que podía hablar con tanta claridad o con claridad? Si ustedes recuerdan, en nuestro estudio del Evangelio de Mateo, y que hemos venido estudiando cada domingo ya por un tiempo, que lo hemos venido estudiando y aprendiendo y escuchando por la gracia de Dios,
tal vez se hayan dado cuenta que esa no es la primera vez que aparece Jesús dando un mandamiento como este. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Mateo, Jesús sanó a un leproso y lo primero que le dice es: no se lo digas a nadie. Y después en el capítulo 9 Jesús sana a 2 ciegos, a los que les dice: mirad que nadie lo sepa. Fíjense cómo eran ciegos y ahora les dice: mirad que nadie lo sepa. O sea, cuiden ahora que nadie se entere. Hermanos, ¿por qué esa insistencia en no decir a nadie lo que él hacía? Porque, hermanos, si lo hacían, la historia que ellos iban a contar acerca de Jesús iba a ser una historia incompleta. Ellos podían hablar de los milagros que Jesús hizo con ellos, pero no tenían la menor idea que era lo que Él realmente había venido a hacer. En el verso 30 nos dice que el Señor le advirtió severamente que no hablaran de Él a nadie, para entonces añadir la otra parte de la historia. Después, enseguida, en el siguiente versículo, dice que comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y hasta que todo esto ocurriera, el mensaje acerca de Jesús le faltaba la parte más importante. Amigo, si tú nos estás viendo por este medio, quiero decirte que no es suficiente con que tú admires al Señor como un gran maestro o como un gran sanador, como un gran hacedor de milagros, maestro de la palabra. Porque Jesús no vino al mundo meramente para enseñar o para sanar enfermedades. Jesús vino al mundo a morir en una cruz, en lugar que tenía que ser ocupado por los pecadores, por ti y por mí, para luego resucitar al tercer día y demostrar que así Él era quien decía ser y que el Padre había aceptado como bueno, como válido, toda esa obra redentora que Él había venido a hacer. Y hermano, escucha esto, porque no importa si tú entiendes o no lo que Jesús te está mandando a hacer, si lo entiendes o no, hazlo así. Hazlo así porque Él es quien sabe. Él, hermanos, es quien sabe. Ese no era el momento para publicar lo que Jesús había hecho. Él les dijo que callaran. Y si así hubieran hecho, lo hubieran obedecido. Pero sabemos que no fue así. Lo desobedecieron. No vayan a ir diciendo que yo soy un sanador de enfermedades, porque esa no es toda la historia. Es lo que Jesús quería dar a entender con esto. Ellos, hermanos, no tenían como nosotros el día de hoy el evangelio completo, que nosotros somos bendecidos ahora con ello, y que también nosotros con el evangelio en nuestras manos debemos proclamar a todo el mundo, en todo lugar, lo que ellos les dijeron que no dijeran. Ellos no debían hablar, pero nosotros sí debemos hablar. A ellos les mandaron a guardar silencio, pero a nosotros nos mandaron a predicar el evangelio, haciendo, como dice la palabra, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñarles a guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Ellos no debían hablar,
Nosotros sí tenemos que hablar. Nosotros tenemos el mensaje completo del Evangelio y ese mensaje debe ser proclamado para que los pecadores puedan llegar a conocer a Jesús. Pablo dice en 1 Corintios 1:21, agradó al Señor salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nadie podrá ser salvo a menos que escuche el mensaje del Evangelio. Y nadie escuchará, hermanos, a menos que alguien les predique. Ese es el deber y privilegio que tú y que yo tenemos de parte de nuestro Señor. Bueno, pero hay aquí una escena más en este pasaje. ¿Por qué esos hombres no pudieron quedarse callados? Dice el versículo 31, y glorificaron al Dios de Israel. Y en Marcos dice, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Todo lo ha hecho bien. Hermanos, nosotros no sabemos cuál era la condición espiritual de esas personas. En Decápolis, por cierto, pero independientemente de si ellos eran verdaderos creyentes o no lo eran, lo que ellos estaban diciendo era verdad. Jesús era un Salvador lleno de compasión, lleno de poder, lleno de sabiduría, que todo lo hace bien. Esto, hermanos, nos conecta directamente con Génesis 1. Y vemos que dice ahí en Génesis 1, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, y constantemente pone ese sello de aprobación, y he aquí que era bueno. Y he aquí que era bueno en gran manera, también dice. Pero hermanos, ¿quién es el creador del universo, el creador de las galaxias? ¿Quién es aquel verbo? Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús lo hizo bien al principio, Jesús lo ha seguido haciendo bien durante toda su existencia y hermanos, él lo seguirá haciendo bien porque él todo lo hace bien. Y hermanos, esto es algo que nuestras almas necesitan escuchar una y otra vez, sobre todo, hermanos, cuando estamos en medio de situaciones en que parece no tener ninguna explicación, como la que estamos viviendo en el mundo entero, en estos momentos. Es cuando nosotros debemos orar, Señor, yo no entiendo qué es lo que tú estás haciendo, pero hay algo que yo sé con toda certeza y es que tú lo haces todo bien. Lo haces bien. Cuando Jesús calmaba la tempestad, las aguas quedaban completamente quietas como espejo. Cuando Jesús sanaba a alguien de su enfermedad, no quedaba ninguna secuela de esa enfermedad. Y cuando dio vida en la cruz de ese Calvario, Él compró para nosotros una salvación perfecta que disfrutaremos algún día en su presencia por los siglos de los siglos. Jesús nunca ha hecho ni hará ninguna cosa a medias, hermanos. Jesús nunca ha hecho nada mediocremente. Todo lo que Jesús hace, lo hace bien. Incluyendo, hermanos, lo que está pasando en este tiempo. Aunque tú y yo no lo entendemos. Y tal vez no tenemos nosotros la visión que el Señor tiene. Por supuesto que Él sabe todo, es el que todo lo sabe. Pero estemos en paz, hermanos, acerca de todo esto, porque Dios hace bien todas las cosas.
Yo no entiendo, Señor, qué es lo que tú estás haciendo en este tiempo, en todo el mundo, en mi vida. Pero yo sé que todo lo que haces, lo haces bien. Y si enviaste a tu propio Hijo a morir en la cruz por mí, cuando yo, Señor, era tu enemigo, ¿acaso es posible que en algún momento te olvides de mí y dejes de obrar en mi favor? O en tu favor, hermano, que estás viendo. O amigo, si tú estás viendo este mensaje esta mañana. Y por años has mantenido tus oídos cerrados al Evangelio. El Señor en este momento tiene información que tú no tienes. Y Él puede hacer lo que tú no puedes hacer. Y Él te ama lo suficiente para hacer lo que tú no quieres. Pero sabes una cosa, lo necesitas. Y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Dios nos dice en su palabra que el hombre está muerto en sus delitos y sus pecados. Nos dice que se encuentra en un estado constante de rebeldía y de enemistad contra Dios. Pero la Biblia también describe al hombre en su estado natural como alguien que está voluntariamente ciego a las realidades espirituales. Para muchas cosas el hombre tiene visión, el hombre es visionario, pero para muchas cosas es incapaz de percibir el estado real en que se encuentra su propia alma delante de ese Dios que lo creó, y mucho menos es incapaz de desear el remedio que Dios ha provisto. Pablo dice en 2 Corintios 2:14 que el hombre natural, tal y como es y como sale el hombre del vientre de su madre, que todavía no nace y que todavía no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo dice que no las puede entender. Y más adelante, en 2 Corintios 4:3, nos dice Pablo también de manera más explícita que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre incrédulo está espiritualmente ciego y con una ceguera que es 1000 veces peor que la física, porque ni siquiera le permite darse cuenta de que él está ciego. Él cree que ve, pero no ve. Y este capítulo finaliza precisamente con un incidente similar al que vimos también hace algunos domingos atrás en el capítulo 14. Bueno, es un capítulo anterior al que estamos viendo ahora, el 15, cuando el Señor alimentó a una gran multitud con 5 panes y 2 peces. Y por eso es que esto parece ser una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje, tal vez, así lo podemos entender, donde tal vez yo estaría en ese grupo de estudiantes de lento aprendizaje, porque ¿qué es lo que primero nosotros tenemos en estos últimos versículos de este capítulo 5, concretamente ya en el capítulo 32 al 39, vamos a leer lo que dice ya. Dice: entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Estas personas habían estado allí, ¿cuánto tiempo dice? 3 días.
y habían perdido toda percepción de tiempo escuchando la palabra del Señor. Y el Señor Jesús dice aquí que fue movido a compasión. Y la palabra griega que se usa aquí literalmente significa que el Señor se le removieron las entrañas. Muchos de ellos habían venido de muy lejos y Jesús sabía que en el camino podían literalmente colapsar. Eso significa la palabra desfallecer, que es usada aquí por Mateo. Y ¿saben lo que esto significa, hermanos? Que el Señor Jesús es un Salvador compasivo. Él no se conmueve únicamente por nuestros problemas espirituales y eternos. Él también está consciente, está atento a nuestros problemas terrenales y también a nuestros problemas, por ser terrenales, son temporales también. Él, hermanos, no es indiferente al hambre, no es indiferente a la enfermedad, y eso lo vemos una y otra vez en los evangelios. Su corazón es movido a misericordia ante todo tipo de necesidad y sufrimiento que podamos experimentar tú y yo. Lo interesante en este pasaje es que Él quiere desarrollar en los suyos, en ti y en mí, esa misma clase de compasión y de misericordia. Y es por eso que en el versículo 32 el Señor comparte su inquietud con los discípulos. Y aquí vemos que es la única vez en los evangelios que se dice eso del Señor, porque los evangelistas, los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dicen siempre que el Señor tenía compasión. Pero aquí el mismo Señor Jesús dice: tengo compasión. Y tengo compasión por esta multitud, porque tienen 3 días ya conmigo y no tienen qué comer. Él comparte esa inquietud con sus discípulos que están cercanos a Él. Pero ¿cómo reaccionaron ellos? ¿Cómo reaccionaron sus discípulos al escuchar esto de parte de Jesús? Dice el versículo 33, y los discípulos le dijeron: ¿dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Hermanos, esa pregunta de los discípulos revela cuán rápido se les había olvidado la provisión milagrosa de Cristo en una situación similar en la cual ya vimos anteriormente, la alimentación de los 5,000. Tenemos un serio problema, hermanos, muchas veces para aplicar lo que estamos aprendiendo del Señor cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos en medio de prueba, cuando estamos en medio de dolor. Se nos olvidan los principios bíblicos y toda la teología que hemos estado estudiando y aprendiendo de parte del Señor. Pero lo sorprendente de estos versículos, hermanos, aquí que el Señor nos está enseñando es que Él mismo no desecha a sus discípulos por causa de esa torpeza. Y eso es una buena noticia, pero muchos hermanos muchos hermanos hasta reprueban a otros hermanos por esa torpeza. El Señor Jesús no hace así. Jesús entonces les pregunta en el versículo 34, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le respondieron, 7, y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Y en el 37 vemos: y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y fue a la región de Magadán. Mateo no nos dice cómo fue que operó el poder aquí. Nosotros no lo sabemos, pero es algo que no tiene o no tendría la menor importancia. Porque ya sea de un modo o ya sea de otro modo, el punto aquí, hermanos, es que el Señor alimentó milagrosamente a 4,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños. ¿Cuántas personas había ahí?
probablemente, si nos damos cuenta, aproximadamente unas 15,000 personas, con 7 panes y unos pocos pececillos. El mismo, hermanos, el mismo que en el principio creó de la nada, con el poder de su palabra, los cielos y la tierra y todo lo que existe. Él mismo estaba allí ese día, encarnado, en persona, y sigue siendo el mismo el día de hoy. Un Salvador compasivo y todopoderoso. Y aún así sobraron 7 canastas llenas de comida. Y la palabra que usa aquí Mateo para una canasta es espuridas. Y se refiere a una canasta capaz de contener a un hombre. O sea, es una canasta de gran tamaño. La misma palabra que aparece en Hechos 9:25, cuando dice Lucas que Pablo tuvo que ser descolgado del muro de Damasco en una canasta. Así que estas canastas tenían mucho más capacidad que las canastas más pequeñas de la alimentación a los 5,000 anterior. Ahí se refiere la palabra cófinos, que se usaron ahí precisamente en la alimentación anterior. Lo que en esta ocasión recogieron, podemos ver, fue una cantidad mayor de peces y panes que en la ocasión anterior. Hermanos, ¿qué nos enseña el Señor con su palabra en esta escena? Que el Señor nuestro Dios tiene el poder para proveer a todas y cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4. Lamentablemente, hay muchos que no quieren a ese Salvador. No lo quieren reinando en sus vidas y por eso cierran sus ojos, cierran sus oídos a toda evidencia. Porque toda esa evidencia para ellos es locura y no la pueden entender. Pero quiera Dios que al exponer su palabra aquí el día de hoy, Él también permita y obre a través de la exposición de su misma palabra y tome aliento y Él puede expresar: Efatá, ábrete a tus oídos, y que tus oídos puedan ser abiertos y que su palabra pueda llegar a tu corazón para ser transformado el día de hoy, para que puedas venir a Él en arrepentimiento y para salvación. Porque el conocimiento de Dios es prometido para aquellos que honestamente le buscan, pero a una persona indiferente a su llamado, a su palabra, no le es dado ese conocimiento de Dios. Dice Jeremías 29:13: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. Que el Señor bendiga su palabra. Buenas tardes, hermanos. Jesús, purifica mi corazón, llena este lugar, haz tu voluntad. No hay barreras en tu amor, tú no haces acepción, Dios del cielo, Dios de gloria.
que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús. Purifica mi corazón. Llena este lugar. Que sea la luz. Libertad compraste en la cruz. Que tu reino venga, Señor. Llena este lugar. Haz tu voluntad. Al pobre levantarás, su llanto consolarás por los que sufren. Cantamos, al ciego vista darás, sus ojos tú abrirás por los perdidos. Cantamos, cadenas rotas serán, toda opresión cesará por los cautivos. Cantamos, proclamamos libertad, tu salvación, aquí está un nuevo día. Que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús. Purifica mi corazón. Llena este lugar. Jesús, que sea la luz. Libertad compraste en la cruz. Que tu reino venga, Señor. Llena este lugar. Haz tu voluntad. Que la gloria de tu luz resplandezca en mí, Jesús. Sé que tú en mí harás tu voluntad.